Sí, bueno, gracias por esta oportunidad para cerrar el ciclo que teníamos con respecto al tema de evaluación, que era uno de los módulos que estaban pendientes de la capacitación. También uno de los más importantes para medir cómo vamos a hacer con la actividad virtual que se está programando. Entonces, en vista de eso, quisimos hacer como esta pequeña sesión que se va a volver a repetir obviamente después en marzo y seguramente en la segunda etapa de la capacitación en mayo. Pues sabemos que muchos salieron ya de vacaciones y todo el tema, pero la idea es que nos quede claro, sobre todo los que van a implementar este primer semestre en marzo, cómo vamos a evaluar esa actividad que estamos diseñando virtual, ¿ya? Primero hacer un refresh de lo que es el modelo de aprendizaje clínico híbrido. Su definición obviamente es un modelo educativo o tecnoeducativo que combina simulación clínica presencial con la telemática, que es la tecnología audiovisual que ustedes escogieron para hacer esta actividad virtual o la realidad virtual. Los protocolos que tienen son, bueno, documentos de planificación. En primer lugar hicimos un ajuste microcurricular de los resultados de aprendizaje que específicamente iban a trabajar con simulación. Luego se hizo una planificación que se llama guía del docente, que es parecida a la que se le presenta al estudiante, pero con más características de lo que se va a desarrollar en la actividad. Se trabajaron guiones que son para los videos tanto de la realidad virtual como los que van a hacer telesimulación. Y vamos ahora a construir lo que faltaba, que era el instrumento de evaluación, ¿ya? Porque toda actividad tiene que estar medida de alguna manera. Entonces, la idea de esta jornada, o sea, de este taller es en ese caso eso. La metodología que tiene el modelo de aprendizaje clínico híbrido, bueno, empezó con la capacitación docente, la selección de la simulación tecnológica o telemática, la elaboración de los documentos que hablamos recién, la implementación que viene a partir de marzo y la evaluación. La implementación empieza este primer semestre del 2023 según el cronograma. La Eva ahí ya les ha estado comentando cuándo van a partir según las fechas que ustedes dispusieron. Así que en general este es el modelo de aprendizaje clínico híbrido, ¿ya? Así que la siguiente, Eva. Bueno, ahora en esta diapositiva en verdad lo que quieren es determinar los aprendizajes de los estudiantes. Más allá de que tenemos que elaborar instrumentos, de que tenemos que medir las actividades, nosotros debemos preguntarnos docentes por qué, ¿ya? Los métodos de evaluación deben ayudar al profesor a responder las preguntas como ¿cómo sé que se ha logrado el aprendizaje requerido? ¿Qué podría necesitar para modificar en la asignatura para apoyar un mejor aprendizaje de los estudiantes? La información sobre el aprendizaje de los estudiantes se puede evaluar a través de medidas directas e indirectas, ¿ya? Las medidas directas pueden incluir tareas, pruebas, exámenes, informes, ensayos, proyectos de investigación, análisis de casos, rúbricas, etc. Y los ejemplos de medidas indirectas incluyen evaluaciones de cursos, encuestas de estudiantes, información de inscripción de las asignaturas, la retención de la especialización, también pueden haber encuestas de los alumnos, etc. ¿Ya? La idea es que la evaluación siempre se clasifica como en estos dos formatos, pero como para especificar un poco de qué hablamos, a qué nos referimos con evaluaciones directas e indirectas, la siguiente diapo, Eva, por favor. En realidad lo que vamos a clasificar en dos formatos o en dos enfoques, mejor dicho, lo que son las formas de evaluar o de medir los aprendizajes de los estudiantes, que vendrían de la derivación de las directas e indirectas, que son las que muchos de ustedes deben saberla ya, que son las evaluaciones sumativas y las evaluaciones formativas. Entonces, en las evaluaciones sumativas, bueno, están relacionadas a las pruebas, los cuestionarios, otras actividades de las asignaturas que son calificados, que se utilizan para medir el desempeño de los estudiantes. En la mayoría de las actividades, las mediciones sumativas son acumulativas y a menudo estas revelan lo que los estudiantes han aprendido al final de una unidad o al final de la asignatura. Dentro del curso, la evaluación sumativa incluye el sistema para calcular calificaciones individuales de los estudiantes, ¿ya? En cambio, las evaluaciones que son de aspecto formativa se hacen por cualquier medio en el cual los estudiantes van a recibir información y se les va a entregar comentarios sobre la orientación de su desempeño, relativo a lo que ellos también necesitan mejorar en lo que se les está evaluando. Se puede proporcionar cara a cara, en la clase, también puede ser a través, no sé, de citas que puedan hacer a través de la plataforma Canvas, etc.
etcétera. La idea es que las evaluaciones formativas se puedan utilizar para medir en los estudiantes de forma diaria y continua, o sea, que tengan una retroalimentación constante de lo que están estudiando. En sí, estas evaluaciones revelan el cómo y qué está aprendiendo el estudiante durante la asignatura y a menudo se entrega una información a los próximos pasos para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces es bueno considerar las evaluaciones formativas. En este caso, podemos generar calificaciones para este tipo de actividad virtual, pero también se pueden hacer réplicas como actividades formativas para ir evaluando ciertos elementos de lo que es la simulación clínica híbrida. Bueno, a medida que se desarrollen esos métodos para evaluar con los estudiantes, nosotros tenemos que tener algunas consideraciones. Primero, que debemos incluir evaluaciones directas o indirectas, o evaluaciones sumativas o formativas, ¿ya? Al evaluar si la evaluación se alinea o no directamente con el resultado de aprendizaje, que eso es muy importante, por eso empezamos con los primeros módulos de la capacitación en el ajuste microcurricular, definiendo buenos resultados de aprendizaje que nos permitan medir actividades concisas y concretas del logro del estudiante. Asegurar que la medición obviamente sea sostenible, razonable en términos de tiempo, de recursos, tanto para los estudiantes como para los profesores. Por ejemplo, no sé, calificación, tiempo de respuesta, métodos. Eso para estimar el tiempo que los estudiantes necesitan para complementar diferentes tareas. Y finalmente, utilizar los resultados de las evaluaciones para mejorar el curso. En este caso, los ejemplos incluyen revisión de contenido del curso en términos de profundidad, frente a amplitud, en realinear resultados de aprendizaje o métodos de enseñanza, emplear métodos de evaluación más apropiados o incorporar también el uso efectivo de las tecnologías, que en este caso se va a trabajar la actividad. Bueno, hay unos principios básicos para evaluar actividades con simulación, ¿ya? Que son actividades, en este caso, la que vamos a trabajar con el match, son actividades basadas en resultados de aprendizaje, ¿ya? Específicos por algunas unidades temáticas. Estos resultados de aprendizaje son competencias que son comprobadas, que va a tener que demostrar el estudiante, es decir, van a ser evaluadas. Debe pensarse obviamente este tipo de evaluaciones que tienen que, desde el inicio, o sea, ya una vez que nosotros planificamos metodológicamente el proceso de la actividad, o sea, desde que empezamos a reajustar el resultado de aprendizaje, planificamos la actividad, está en una línea de un proceso formativo, por ende tiene que medirse en este caso lo que se programó. Y siempre es bueno tener estas preguntas para planificar las evaluaciones, que es el qué y el para qué, ¿ya? ¿Cuándo? ¿Quién? Todas esas deben identificarse en algún momento u otro, sin embargo, las dos más fundamentales que siempre se inician en todo proceso de evaluación son las dos primeras, ¿qué y para qué? Esas respuestas a estas dos preguntas pueden determinar el abanico de posibilidades restantes. Y vamos a considerar un modelo teórico para el tipo de evaluación en el ámbito de la salud, que es el modelo de evaluación de Miller, no sé si lo conocerán, y vamos a conocer los instrumentos que estamos pensando para la evaluación de actividades con match. Bueno, ¿qué considerar? Estas son unas preguntas orientadoras también para considerar cuando nosotros vamos a decidir evaluar y vamos a seleccionar un instrumento de evaluación, ¿ya? Primero es cómo se alinean esas evaluaciones con los resultados de aprendizaje y cuál es el valor intrínseco en términos de qué conocimientos van a adquirir, el desarrollo de las habilidades que van a tener, los rendimientos que van a tener, también en cómo se relacionan las tareas y las prácticas clínicas en controles o en los exámenes que se le hacen, o cómo se proporciona retroalimentación sobre el trabajo de los estudiantes para ayudarlos a mejorar, ¿ya? Si están estructuradas las evaluaciones de manera que ayuden a los estudiantes a evaluar su propio trabajo, a ver su propio progreso, y si la asignación o la actividad que le vamos a plantear a desarrollar proporciona una evidencia del resultado que se comunicó. Si estamos refiriendo en las planificaciones un resultado de aprendizaje, lo ideal es que se pueda evidenciar que lo ha logrado a través de lo que le propusimos con la actividad. Y esas pueden ser directas o indirectas según lo que conversamos en un principio. Ahora bien, para este modelo, como les había relatado anteriormente, queríamos trabajar con el modelo de evaluación de George Miller, ¿ya? Ya se ha comentado la amplitud de aspectos susceptibles para ser evaluados, y a la hora de responder otras preguntas fundamentales que vamos a escoger y que vamos a definir en respecto a evaluar, la utilización bien de modelos teóricos pueden ayudar a esa definición del objeto de evaluación, ¿ya? Existen muchos modelos de evaluación, pero
en la brevedad y en la utilidad que nosotros vamos a utilizar en simulación clínica, se ha escogido uno de los más utilizados por algunos educadores en general y en concreto para educadores en ciencias de la salud. ¿Ya? En el ámbito de educación médica y en concreto en la evaluación como una competencia profesional que tienen que desarrollar los estudiantes de salud, el esquema que es más difundido y utilizado es el ideado por George Miller, de 1990, ya, que en sus últimos años clasificó los aprendizajes a través de una pirámide, ya, que es la que ustedes están viendo allí, que tiene estas dos, o sea, como unos niveles de escala en cuanto a las competencias que tienen que lograr, y las conceptualizó en esos 4 niveles de competencia profesional, ¿ya? Por ejemplo, en la primera base de la pirámide, ¿ya? Miller adjudica que está la parte de los conocimientos, el conocer. Es un proceso abstracto y se denomina como el saber, ¿ya? Es para empezar con los conocimientos base, los conocimientos pertinentes que tiene el estudiante respecto a los aspectos teóricos, aspectos fundamentales, etc. Ya en el segundo nivel, el saber cómo también hace referencia en la parte cognitiva de la competencia, pero en este saber es ahora contextualizado e incluye habilidades de tipo de toma de decisiones, ¿ya? Y razonamiento clínico. El estudiante es capaz de describir cómo lo haría y aquí ya trabaja un poco más profundamente el nivel cognitivo. Ya en los siguientes, en los 2 otros niveles superiores de la pirámide, se afinca un poco más en lo que es el proceso conductual, ¿ya? El tercer nivel es demostrar cómo, que da un salto cualitativo muy importante a lo que es la evaluación de la competencia clínica, ya que incluye el comportamiento, que en este caso son habilidades. No obstante, el contexto de la aplicación de las competencias no es real, o sea, es algo que puede ser simulado. Es un nivel de competencia que se muestra con entornos que, como dije anteriormente, simulados, aunque estén contextualizados. Por eso ese tercer nivel consiste en demostrar cómo lo haría, ¿ya? Aquí es para saber, pero no en realidad cómo lo haría en la realidad, sino en una simulación, en un ensayo, ¿ya? También Miller, en el último nivel, es como ya el más avanzado, donde el estudiante en este aspecto hace, y se trata obviamente ya de la competencia demostrada en situaciones o en contextos profesionales reales. Ya una vez que ya lleva a este nivel, es el reto actual de enfrentar los profesores y en especial los especialistas en la evaluación de competencia profesional, que a medida que van avanzando del primer al cuarto nivel, la persona va acreditándose como un profesional que va incrementando su calidad profesional. Es decir, que ya son como los finales de las carreras donde el alumno ya está en la clínica directamente demostrando todo lo que ha aprendido. Nosotros especialmente con esta pirámide nos posicionamos en el demuestra cómo, ya vamos a trabajar muchas actividades de simulación, donde en este caso vamos a poner a prueba todo lo que está conocido por los estudiantes. Ya, hay diferentes técnicas e instrumentos para evaluar, ya, hay muchísimos, depende también de dónde nos estemos focalizando, si es en la parte sumativa, en la parte de la pirámide en cuanto a conocer, al saber, al demostrar cómo. Sin embargo, como nosotros queremos ver conductas, habilidades, y también queremos simular ciertos contextos, tenemos este abanico de instrumentos de evaluación que nos permiten medir ciertas actividades y que seguramente muchos de ustedes lo han utilizado. Incluso utilizan mucho la lista de cotejo, la pauta de cotejo. Hay una cierta definición por cada uno de ellos, sin embargo, para el aprendizaje clínico híbrido y debido a las experiencias que ustedes ya tienen en actividades cuando son simulación presencial, nos vamos a evocar a medir los instrumentos de la lista de cotejo y la escala de apreciación, ¿ya? Que, por ejemplo, la pauta de cotejo, bueno, el instrumento que es más utilizado, se detallan criterios o indicadores para seguir y resolver con eficacia una determinada actividad, y la escala de apreciación también es ese instrumento que identifica pero la frecuencia o la intensidad de la conducta, un rasgo a desempeñar, un comportamiento, una situación a observar. La rúbrica en este caso es un poco más extendidos, son para trabajos un poco más profundos, donde se determina cada criterio que tiene que rendir el estudiante. Es un poco más objetivo, pero es más difícil de trabajar porque es más crítica y permite la autoevaluación del estudiante también. O sea, el profesor puede revelar qué es lo que espera en una actividad, pero el estudiante también sabe cómo puede lograr al máximo ese nivel.
Y lo otro son los portafolios donde se recolectan documentación para evaluar el nivel de aprendizaje o las guías de observación, que son instrumentos más directos para situaciones más presenciales. Entonces, en este caso, lo que pudimos apuntar de este abanico de instrumentos para trabajar en simulación híbrida es la escala de apreciación y la lista de cotejo. Ahí, Eva, puedes entrar tú. Sí, hemos determinado que se va a utilizar la pauta de cotejo o la escala de apreciación, especialmente porque los procedimientos que se van a hacer, por ejemplo, en el caso de quienes usen telesimulación, en algunos casos los estudiantes van a poder devolver un procedimiento a través de un video y en ese caso la pauta de cotejo sería el ideal y especialmente en escenarios virtuales fabricados como es el caso de Visim o el caso eventual de otro software, probablemente la escala de apreciación pudiera representar de mejor manera el desempeño de este aprendizaje clínico. La rúbrica es un buen instrumento también para aprendizaje clínico, pero es mucho más detallada y definida y probablemente sea muy buena para comportamientos complejos que son los que uno ve en vivo y en directo. Pero debido a que estamos haciendo esta simulación telemática, hemos pensado que lo que mejor refleja un nivel de complejidad un poquitito mayor es la escala de apreciación. Así que ustedes van a poder escoger, dependiendo de sus resultados de aprendizaje y de sus indicadores, de los logros, pauta de cotejo o escala de apreciación. Bueno, con respecto a la pauta de cotejo, en la pauta de cotejo uno lo que va a hacer primero es identificar el resultado de aprendizaje a medir en la actividad. Nosotros tenemos una sesión de simulación telemática que posee uno o dos resultados de aprendizaje muy definidos y muy acotados. Vamos a identificar las conductas observables relevantes que tenemos para alcanzar ese resultado de aprendizaje. Y esto se evidencia en los logros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, esto se trata de un procedimiento, el estudiante va a poder reflejarnos un procedimiento. Si fuese así, probablemente una pauta de cotejo es lo más adecuado. Se va a definir entonces, porque hay una diferencia entre una pauta de cotejo y una escala de apreciación, porque la pauta de cotejo lo que refleja es la presencia de la conducta, la presencia del indicador, la presencia de el comportamiento clínico esperado, ¿verdad? Mientras que la escala de apreciación demuestra el grado de manifestación o la calidad de esta conducta clínica que yo estoy evaluando. Entonces la pauta de cotejo dice sí y no como opciones o como medida, mientras que la escala de apreciación tiene más rangos. Explica un matiz, porque en el fondo podemos evaluar a través de la escala de apreciación el grado de manifestación de la conducta o la calidad de la conducta. Bueno, en el caso de la pauta de cotejo, luego de que nosotros hayamos identificado estas conductas observables que vamos a medir y la transformemos en un la presenta o no la presenta, en un sí o un no, redactamos cada una de estas conductas que vamos a medir de manera simple y clara con frases cortas y afirmativas. Deberíamos escribir solo una conducta. Por ejemplo, cosas que a veces pasan en las pautas de cotejo, pero cuando está descrito más de una conducta en un indicador no nos sirve. Supongamos que la conducta es, se presenta, saluda al paciente y se presenta con nombre y cargo. Sí, no, todo eso está en un puro descriptor, en un puro indicador. No nos sirve porque el estudiante puede presentarse con nombre y cargo pero no saludar. O puede saludar pero no decir quién es. O puede saludar y decir soy Eva, pero no soy la interna de obstetricia. Por eso en ese caso habría que descomponer en una frase cada uno de esos componentes de la conducta a los cuales yo voy a decir presenta o no presenta la conducta. Luego que ha redactado cada uno de los indicadores de su pauta y está lista la pauta de cotejo, debe validarla con otros docentes involucrados antes de su aplicación. La sugerencia es que la validen por área disciplinar.
no solo por los que participan en la simulación. De repente, un ojo un poquitito más externo, pero que sigue siendo de la disciplina, puede mirar algunas cosas que todavía no están tan claras en uno de los descriptores de la pauta de cotejo. En el caso de la escala de apreciación, como mide calidad o grado de la conducta, qué tanto la ejecuta, va a tener es una escala, va a tener 4 niveles de manifestación de esta conducta. El más alto es destacado, el indicador claro y consistentemente sobresale con respecto a lo requerido, ahí está, y se le va a adjudicar 3 puntos. Podría ser adecuado, A, donde el indicador se manifiesta en conformidad a lo requerido, va a tener 2 puntos. Básico, B, donde el indicador presenta debilidades en el aspecto requerido, se asigna 1 punto. Y por último, insuficiente, I, el indicador presenta serias debilidades o bien no se manifiesta. Aquí está. Entonces, en esta parte de la cuadrícula viene la escala, ahí está cada uno de los aspectos de contenido, y en esta parte de la cuadrícula vienen todos los indicadores, cada uno de los descriptores. Cada uno de estos debería ser una conducta a evaluar. Voy a tener un puntaje final, la exigencia para la nota. Dentro de los criterios de construcción que tiene una escala de apreciación, nosotros tendríamos que determinar primero el objeto, o sea, cuáles son los comportamientos a evaluar. Si este objeto es complejo, derivar los indicadores que lo componen, lo mismo que dijimos en la pauta de cotejo. Cada uno de los descriptores, cada uno de estos indicadores debe representar solo una conducta, solo un comportamiento clínico. Elaborar indicadores claramente observables para cada objeto directamente a partir de la definición elaborada. Validar la relación lógica entre la definición del resultado de aprendizaje, el objeto y los indicadores elaborados. Eso es la validez del contenido. Entonces, para ambas pautas, nosotros primero tenemos el resultado de aprendizaje para esta sesión de simulación telemática. Luego de eso, cada conducta, cada indicador de logro que nos lleva a ese resultado de aprendizaje. Y por último, estos descriptores. A veces podemos tener en una escala de apreciación una conducta o un comportamiento clínico que es muy complejo. Por ejemplo, demuestra empatía en la entrevista ginecológica. Pero nosotros sabemos que demostrar empatía engloba varios comportamientos dentro de eso. Por ejemplo, escucha activa, mantener la privacidad durante el interrogatorio. En ese caso debiera descomponer empatía y poner probablemente 2 o 3 descriptores de estas características de empatía, porque puede ser que el estudiante tenga una escucha activa, pero en realidad haga un juicio de valor, por ejemplo, de algún comportamiento sexual, ya que estamos pensando en ginecología, que la usuaria describa, relate dentro de un contexto clínico. Por último, validar la pauta con otros docentes involucrados antes de su aplicación, lo mismo que conversamos en la pauta de cotejo. La escala de apreciación puede utilizarse de manera numérica o descriptiva. La nuestra es descriptiva. En algunos lugares, yo diría que más bien hace tiempo atrás, se usaba numérica y decíamos del 1 al 4, donde 4 era el óptimo. Pero es descriptiva solo para evitar el sesgo donde uno simplemente se fije en el número y diga yo selecciono 4 si este estudiante es bueno y ha hecho todo, o selecciono 1 si el estudiante en verdad es pésimo y no me gusta. Una manera que tenemos de llevar al docente a leer cada uno de los aspectos de contenido para evaluarlo de manera descriptiva. Un ejemplo de escala de apreciación es esta. Vamos a usar siempre los mismos conceptos operacionales de la escala, que es destacado, adecuado, básico, insuficiente. Y aquí están las conductas. Esta escala de apreciación corresponde a administración de oxigenoterapia. Es el instrumento de evaluación para administración de oxigenoterapia. El puntaje máximo de esta escala son 33 para la nota 7.
El primer descriptor saluda al paciente por su nombre, identificándose con nombre y cargo: destacado, adecuado, básico o insuficiente. El segundo, realiza higienización de manos antes del procedimiento clínico. Ahí lo tenemos. Tercero, posiciona al paciente en posición semifowler al iniciar el procedimiento. 4. Selecciona el dispositivo adecuado para administrar la dosis de oxígeno indicado. Instala frasco modificador y así seguimos. Puntaje total obtenido corresponde a la sumativa de los descriptores 1 al 11, ¿verdad? La nota obtenida dice la exigencia de la escala. Aquí usted le puede poner 60% si corresponde al estudiante de nivel entre 1 y tercer año, lo que su escuela tenga definido como exigencia. Resumen. Las pautas de cotejo y las escalas de apreciación son herramientas para el análisis y el registro que permiten evaluar objetivos cognitivos, procedimentales, actitudinales, basándose en la observación de conductas expresadas a través de afirmaciones. Permiten asignar puntajes a diferentes aspectos a evaluar. Estas conductas se desglosan y expresan a través de criterios o indicadores que muestran los resultados de aprendizaje esperado, y ambas pautas permiten observar los 4 niveles de la pirámide de Miller, porque vamos a tener algunos aspectos que son muy cognitivos hasta una demostración, dependiendo de cómo usted ha definido su sesión de simulación telemática, porque como yo he podido trabajar con cada uno de ustedes, sé que algunos tienen la posibilidad de observar al estudiante devolviendo un procedimiento, pero en algunos otros casos la observación de la conducta clínica se hace a través de una plataforma como Visim. Entonces, son diferentes maneras de mirar y de evaluar al estudiante. Consideraciones. Cada uno de ustedes va a pensar siempre al construir el instrumento en la solución tecnológica que usted escogió para hacer su simulación telemática. Si escogió telesimulación y va a usar Edpuzzle para hacer la edición educativa del video, que la primera edición del video la hace el audiovisual y queda el video, la cápsula audiovisual preciosa, pero realmente lo educativo, las interacciones, las preguntas y las devoluciones, usted las va a crear en Edpuzzle. En ese caso, su pauta de evaluación depende, los descriptores dependen de cómo usted haga la interacción en el Edpuzzle, es como a medida. Pero quienes escogieron Visim van a encontrar los pasos más guiados porque Visim está fabricado, ¿verdad? Entonces, considere muy bien el escenario de Visim que tiene en la cabeza para esta simulación, porque en el fondo su pauta de cotejo o la escala de apreciación tiene que reflejar esos indicadores. En el caso de Visim, acordémonos que al final del escenario aparece un porcentaje de cumplimiento y aparecen los puntos clave en los que el estudiante se equivocó. Entonces, ahí usted va a poder interpretar, porque yo no voy a estar mirando al estudiante cómo avanzó en Visim, a menos que haga aula invertida. Porque también hay docentes que van a usar Visim autoadministrado, no hay problema, puede hacerlo, y otros van a usarlo como aula invertida. En el caso del autoadministrado yo no veo el desempeño del estudiante, lo ve la plataforma y la plataforma me lo reporta. Entonces supongamos que, no sé, yo quise poner en mi indicador de la pauta de cotejo a lo mejor algún paso que no queda registrado en Visim o que no es relevante para Visim. Eso significa que yo tengo que volver a mirar el escenario y corroborar que mi pauta de cotejo o la escala de apreciación tiene justo el descriptor que voy a poder obtener de Visim en el resumen de la métrica. Mientras que en el Edpuzzle es mucho más fácil. Probablemente usted mire los resultados de aprendizaje, haga los indicadores de logro en su pauta de cotejo y luego con ese instrumento se sienta en el computador y empieza a hacer interactivo el video con respecto a lo que usted ya puso. Porque en el fondo su pauta de cotejo va a ser como el punteo de todas las interacciones que tienen que reflejar esa medición, esos indicadores. Definir siempre los objetivos de aprendizaje, en este caso son nuestros resultados de aprendizaje, eso es lo que nos comanda, tiene que haber una coherencia interna.
definir estas conductas observables relevantes, a lo mejor en el procedimiento que usted tiene en su telesimulación, pueden haber 15 pasos o 20 pasos, pero son los 20 pasos relevantes. Piensen cuáles son pasos críticos que no pueden ser pasados a llevar para realizar esta simulación clínica, y eso póngalos en la pauta, ya sea de cotejo o escala de apreciación. Defina bien y ponga en discusión con los docentes que son parte de su equipo cuál es el mejor instrumento, si una pauta de cotejo o una escala de apreciación, si en realidad ustedes quieren medir ausencia o presencia de una conducta clínica, o en realidad quiere ver la calidad de ese pensamiento crítico, de esa toma de decisiones clínica, por ejemplo. Redacte cada indicador de manera simple y clara y valide luego el instrumento con más docentes de su disciplina, no solo los que van a participar en esa simulación virtual. Vamos a ir a la actividad. ¿Están preparados para la actividad? En la medida que vayan teniendo preguntas, hablen, porque no puedo verlos en este minuto en la pantalla, para ir respondiendo con respecto a las instrucciones de la actividad que tenemos ahora. Va a tener a mano, primero, la guía del docente, la de su simulación telemática que hemos trabajado, que me ha enviado, porque en esa guía está el resultado de aprendizaje, ¿verdad? Originalmente, cuando comenzamos este proceso del modelo de aprendizaje clínico híbrido, se habían definido ciertos resultados de aprendizaje, pero en el proceso los aterrizamos mucho más y nos quedamos con 1 o con 2. Porque el resultado de aprendizaje de la asignatura es mucho más amplio, pero nosotros vamos a trabajar un aspecto específico de ese resultado de aprendizaje gigante que es todo un paraguas, y vamos a tratar 1 o 2 de ellos. Piensen en eso. Baje el formato de pauta de cotejo y escala de apreciación, yo se los voy a mostrar en un segundo, y a partir de eso cree su instrumento de evaluación de la simulación telemática siguiendo este formato. Ahora lo vamos a ver. Vamos a mirar ahora el instrumento pauta de cotejo para simulación clínica telemática. La pauta de cotejo tiene primero una instrucción. Dice: estimado docente, en el siguiente formato permite la evaluación de simulación clínica telemática a través de cápsula audiovisual o realidad virtual. La realidad virtual en este caso incluye VSIM, Paciente 360, Oculus, etc. O sea, realidad virtual inmersiva o no inmersiva. Esta pauta será de conocimiento previo para el estudiante, por lo que se entregará idealmente una semana antes de que se evalúe. En el fondo, esto es parte de la pauta de cotejo o la pauta o la escala de apreciación, es parte del material anticipatorio para la preparación de este taller de simulación, esta sesión. Usted va a poner el nombre de la simulación, de la sesión de la simulación. Por ejemplo, en este caso se llama sesión de entrevista ginecológica. Y la modalidad, voy a poner si es telesimulación, VSIM o lo que haya escogido, seleccionado. Va a poner la carrera, la asignatura y el resultado de aprendizaje específico para esta sesión, que es lo que está en la guía del estudiante y en la guía del docente. La pauta de cotejo tiene un puntaje máximo. En este caso yo les puse un ejemplo, es la misma. En el fondo, usted va a borrar este puntaje porque dependiendo de cuántos descriptores es el puntaje que va a tener. Aquí está el rendimiento esperado, es decir, cada una de las conductas que deberían presentarse. Aquí sí, no, sí es el que tiene asignado puntaje 1, el no tiene asignado puntaje. En este caso, que es entrevista ginecológica, el primer descriptor es corrobora identidad de la paciente. 2. Saluda a paciente cordialmente y se presenta con nombre y cargo. 3. Procura privacidad y ambiente confidencial en la entrevista a la usuaria. 4. Pregunta motivo de consulta y registra en ficha y agenda. 5. Utiliza técnicas para facilitar la entrevista. Parafraseo, expresión facial y visual, postura corporal. 6. Mantiene neutralidad en temas valóricos. 7. Registra datos de identificación, fecha, hora, nombre completo. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho que debería ir un descriptor? Porque en el fondo puede registrar datos en la ficha, pero a lo mejor se le olvide uno de ellos. Es mejor que estos vayan todos desglosados. Puntaje, suma total, siempre el sí, que es 1, es la suma total.
y la nota al porcentaje de exigencia que usted tenga para este nivel, para este módulo de simulación. Vamos a ver ahora, o sea, usted tendría que borrar todo esto y poner lo suyo. Todo lo que está en plomo es lo que es el ejemplo. Usted debe poner los definitivos. Vamos a ver ahora el formato para la escala de apreciación. La primera parte, el encabezado, es igual, solo dice escala de apreciación para simulación clínica telemática, nombre de la sesión con la modalidad, en este caso se llama sesión de administración de oxigenoterapia, carrera, asignatura, resultado de aprendizaje de esta sesión. Los conceptos operacionales, ya los habíamos dicho, destacado, adecuado, básico, insuficiente, con su definición operacional y el puntaje asignado. El puntaje máximo es 33 para la nota 7 y aquí está cada uno de las conductas clínicas que yo espero. Y aquí los puntajes. Puntaje total obtenido, la suma del 1 al 11, aquí lo registro, y la nota obtenida con el 70% de la exigencia o la exigencia que usted tenga en su asignatura. Seguimos. Entonces, va a seleccionar el tipo de evaluación que se ajusta a su simulación telemática, va a tomar el formato de pauta de cotejo o el formato de escala de apreciación, va a identificar los indicadores de logro a medir en coherencia con los resultados de aprendizaje declarado, va a redactar el instrumento de evaluación, va a validar el instrumento con otros docentes y considerar siempre cuál es la solución tecnológica que usted seleccionó para esta simulación. Edpuzzle con telesimulación o vSim, porque hoy día tenemos esas dos opciones para el primer semestre. Dejar de compartir. Bueno, tenemos tiempo disponible para que usted empiece a crear su instrumento de evaluación. Originalmente habíamos puesto en el correo electrónico que había un plazo de entrega, pero ese plazo de entrega se va a extender porque con Diana conversamos que están explorando vSim, si bien ya saben muy bien cuáles son los escenarios de vSim que han seleccionado para implementar, todavía tienen que corroborar bastantes aspectos sobre cuáles son los indicadores que aparecen en ese escenario. Entonces, este instrumento se va a ir afinando hasta probablemente que lo apliquen. Yo supongo y sugeriría que incluso se lo apliquen uno a otro con parte de los docentes que son de la simulación que ustedes van a implementar. Porque lo van a tener hecho, lo van a haber discutido y luego corran el escenario vSim y aplíquese la pauta. Ahí todavía van a haber probablemente algunas modificaciones. En el caso de Edpuzzle, lo mismo. Una vez que esté entregado la cápsula audiovisual y que ustedes vengan a hacer la edición educativa en el Edpuzzle, seguramente van a aparecer algunas diferencias o se va a dar cuenta que hay algunos aspectos, algunos indicadores que no son tan relevantes o que se le quedó alguno en el tintero. Así que vamos a comunicarles por correo cuándo sería la entrega del instrumento. Mientras tanto, pueden enviarlo a nosotras. Nos vamos a quedar en este tiempo de atención hasta las 11:30 en vivo y en directo por si tienen dudas mientras están empezando el esbozo del instrumento de evaluación y luego nos quedamos atentas a los envíos por correo. Si necesitan una reunión, nosotras vamos a estar comunicadas. Diana tiene un periodo de vacaciones, yo también, el mío es de la semana del próximo lunes a viernes, nada más que eso. Yo ya vuelvo el lunes siguiente y no me desconecto más. Y Diana, ¿cuál es tu espacio de atención? A partir del 13 de febrero. Ahí me pueden consultar. Seguimos haciendo el acompañamiento. Si Sí. requieren una reunión por videollamada, lo hacemos y compartimos pantalla. Y si es suficiente con los correos electrónicos, como a ustedes les facilite el trabajo. Yo creo que la mayoría tiene mi celular porque a veces funcionamos bien también con los audios. A veces cuando Eva, tengo que ya explicar algo funciona. Sí, puedes cortar ya la grabación para que quede el contenido a los profes. Sí, vamos a enviarles un correo para apenas
el encargado de esta sala, el audiovisual, nos entregue el video de esta grabación, vamos a enviarlo.